En este video van a aprender lo último que necesitan saber sobre el mercado financiero de Forex a nivel básico para que ya luego después de que vean este video puedan empezar a estudiar y a aprender una metodología que les permita entrar al mercado y venir a hacer lo que todos venimos a hacer, que es básicamente hacer dinero, ¿ok? Muy importante también es que recuerden que este video es una secuencia de los videos anteriores que están publicados por acá en mi canal de YouTube. Así que si aún no has visto esta secuencia o si estás muy nuevo con la información o el tema de Forex, es lo primero que yo te aconsejo que deberías hacer. Ve a ver ese primer video y si no, abre la lista entonces de reproducción de todo lo básico sobre el mercado de Forex y una vez que te veas toda esa información, entonces ahora sí vas a estar listo para iniciar con tu estudio de la metodología. Bien, entonces, sin nada más que decir, vamos a empezar con el video. Así que, para empezar, vamos a hablar de las velas. Las velas ya lo hemos explicado un poquito en videos anteriores de la configuración de TradingView. Es la forma en la cual nosotros vamos a ver el gráfico, bien, para identificar el precio de subida o de bajada. Cuando las velas están subiendo, estos recuadros aquí con rayitas, ¿ok? Cuando están subiendo, significa que el precio está subiendo. Cuando la vela está bajando, significa que el precio está bajando. Y eventualmente eso ya lo explicamos también, que lo podemos ver de diferentes formas. Podemos verlo en barras, podemos verlo en columnas, podemos verlo en líneas, podemos verlo, no sé, de varias formas, ¿bien? Normalmente, casi siempre, por no decir siempre, vamos a estar trabajando con las velas, porque las velas nos dan una buena data, una buena información de saber hacia dónde quiere el mercado y ver el comportamiento o qué intenciones nos está dejando, qué data, qué huella, qué información nos está dando para decirnos hacia dónde va a dirigirse. Porque por lo menos estas rayas, ¿okay?, que se llaman mechas, son buena información para saber que el mercado está rechazando ese punto y ahora tiene intenciones de ir a otro lado. Lógicamente todo es un compuesto de análisis, pero es para que entiendan la referencia. Tenemos mejor información trabajando con velas, ¿ok?, que trabajando en línea. Así que vamos a estar trabajando con velas, candles. Entonces, una vez que ya entendamos eso, vamos a entender cómo funcionan las velas. Las velas van a salir a un precio, ¿ok? Va a salir a un precio y el precio va a empezar a fluctuar, va a empezar a cambiar. El precio va a bajar un poco de repente, como puede ser esta ocasión, baja un poco el precio, luego se devuelve y nos termina dejando esa rayita. Como ya les dije, esa rayita lo que significa es una mecha o una wick en inglés, ¿bien? Y lo que nos da, o la información que nos ofrece, es que el mercado estuvo a ese precio en un momento predeterminado y ya no lo está. Eso es todo, ¿ok? O sea, el mercado, digamos que este precio de aquí son 90, ¿bien? Y el mercado empezó aquí a 100 de precio. Entonces bajó un poco a 90 y luego se devolvió, ¿ok? Y ahora está otra vez a 100, pero nos dice que en algún momento estuvo en 90. Eso es lo que nos significan las mechas, ¿bien? Entonces, digamos que la vela no ha terminado su duración, no ha terminado y ahora empieza a subir, ¿bien? Entonces empieza a subir, subir, subir y digamos que este precio de aquí arriba es, no sé, 200. Entonces, a este precio el mercado está a 200. Digamos que la vela aún no ha terminado, luego se devuelve un poco y aquí es cuando termina la vela. Y la vela entonces queda así, ¿bien? ¿Y qué nos significa? Digamos que aquí la vela cerró a precio de 180, ¿bien? Entonces, todo el comportamiento de esta mecha o esa vela completa con cuerpo y vela y demás, ¿qué nos dice? Que el precio estuvo en un momento a 90, inició a 100, estuvo en un momento en 200 y terminó cerrando en 180 el precio. Eso es todo. Así es como básicamente es el comportamiento o la lectura de la vela. Bien, de todas maneras, no se preocupen por esto tanto. Esto no es algo crítico para su operativa. Ok, no les quiero meter miedo con esto por si acaso lo ven un poco complicado. No, realmente esto es una información que les quiero compartir para que entiendan el funcionamiento de las velas, para que puedan saber esa información y que si bien en algún momento la necesiten, pues ya entiendan por qué funciona así el mercado. Ok, o por qué es así. Entonces, bien, entonces básicamente eso sería más o menos el comportamiento. Lógicamente el mercado puede empezar a subir primero y luego bajar un poco. La mecha puede ser más grande, más corta, puede de repente inclusive cerrar sin mecha, no es necesario que haga mechas, ¿ok? El punto es que el comportamiento va a iniciar en cero, va a empezar a fluctuar y luego va a generar una vela, depende de todo lo que haya hecho, ¿bien? Y las velas pueden ser lógicamente diferentes. Entonces la apertura de las velas alcistas normalmente inician desde abajo, ¿ok? Para que pueda cerrar una vela alcista tiene que iniciar abajo y terminar cerrando arriba. Independientemente sea muy alto o muy corto, terminar cerrando arriba. Bien, y para casos bajistas, lógicamente la apertura tiene que iniciar desde arriba y empezar el mercado a bajar y cerrar abajo para que pueda entonces cerrar como una vela bajista. Bien, y la secuencia de las velas tiene que ser una después de la otra. O sea, conforme se abre una vela, la siguiente, digamos que va a ser otra alcista, va a salir inmediatamente en ese mismo punto de cierre, ¿bien?
y se va a empezar a formar y tal, y va a quedar una vela alcista. Y entonces aquí está el cierre, y donde está el cierre va a iniciar la siguiente vela. Digamos que ahora en este caso va a ser una vela bajista, se va a formar esa vela y digamos que cierra hacia abajo. Entonces ahora cierra aquí, pero fíjense que la apertura va directamente en el mismo punto. Donde abre, donde cierra una, abre la otra. Cierra una, abre la otra. Y digamos que aquí cierra esta y abre la otra hacia abajo muy fuerte. ¿Me entienden la referencia? Entonces así es como funciona el comportamiento de las velas. De hecho lo podemos ver aquí directamente en el gráfico, ¿no? Si yo tengo aquí esta vela, podemos ver esta vela que cerró alcista, automáticamente la vela cierra aquí e inicia la siguiente justamente aquí. El precio baja un poquito, fíjense el mechazo, luego sube, ¿ok? Se devuelve un poquitico y luego termina cerrando aquí en este punto, ¿bien? Y ahí se forma una vela alcista y luego automáticamente ahí abre la siguiente y así sucesivamente. Entonces donde abre una, cierra la otra, ¿ok? Entonces, teniendo eso en cuenta, ya va porque desacomodé un poquito esto, bien, teniendo eso en cuenta, entonces, vamos a hablar ahora de las temporalidades, que eso ya también lo comentamos en el video de la configuración de TradingView. Las temporalidades están aquí arriba. Nosotros podemos ver el gráfico en un minuto, 2, 3, 4, 5, 15, una hora, 4 horas, 10, diario, semanal, mensual, o sea, tenemos una buena cantidad de opciones en la cual podemos verlos, ¿ok? ¿Y qué es lo que significa eso? Eso lo que nos muestra es el tiempo que va a durar cada vela, ¿ok? Si yo coloco el gráfico en una hora, yo voy a ver la duración de esa vela cada hora. Sale una hora, perdón, sale la vela, dura una hora, cierra la vela e inicia la siguiente. Sale una vela, ok, digamos, sale una vela, pasa una hora de formación, termina la hora, cierra la vela, ok, cierra donde sea y sale al siguiente. Ese es el comportamiento, para eso es la temporalidad básicamente, o eso es lo que vamos a estar viendo con cada una de estas temporalidades, ¿ok? Pero el mercado, como ya lo hemos dicho, es fractal, ¿ok? Realmente nosotros no estamos viendo el mercado, no estamos viendo otro mercado cuando cambiamos de temporalidades. Lo que estamos viendo el mercado es más detallado, ¿ok? O más pequeño, más comprimido. O sea, por ejemplo, si yo paso de una hora a 15 minutos, ¿qué pasa? Esta vela, vamos a suponer que esa es la vela de una hora que se formó, y yo estoy en una hora. Y aquí acaba de iniciar la siguiente, pero lógicamente no hay nada. Entonces, yo cambié ahora de un minuto, de una hora a 15 minutos. Esa vela, ahora yo la voy a ver fraccionada en 4 velas alcistas que terminan formando esta vela de una hora, porque 4 velas de 15 minutos serían 15, 30, 45 y 60, que sería una hora. Entonces, eso es lo que yo estaría viendo. Por eso que les digo que el mercado no es diferente, no es otro mercado, no es otro gráfico. Pareciera que fuera otro gráfico, pero lo que realmente estamos viendo es el mercado más detallado cuando bajamos de temporalidad y cuando subimos, lógicamente, más pequeño, pues, o sea, más comprimido. O sea, vamos a ver básicamente lo que podríamos ver en un escenario de 24 velas de una hora. En un día solamente vamos a ver una sola vela. ¿Ven? Entonces, como eso sucede así y el mercado es fractal, por esa razón es que aún las personas que quizás les hayan dicho que nosotros que trabajan solamente con una temporalidad, no es lo aconsejable porque al final del día el mercado es uno solo, es un mismo gráfico que vamos a ver más detallado o menos detallado. Por esa razón a mí me gusta y siempre aconsejo y siempre lo voy a enseñar así, que independientemente quieras ser swing trader o day trader, tienes que saber el contexto de las temporalidades mayores. Porque si sabes hacia dónde o cuáles son las intenciones de la temporalidad mayor, ya entonces tú te puedes bajar a temporalidades menores para buscar las confirmaciones que necesites e identificar que efectivamente el mercado empieza a tornarse alcista, bien, empieza a tornarse alcista y te empiezas a agarrar todo ese pequeño momentum que ya sabes que el mercado tiene intenciones de hacerlo en temporalidades mayores. Y como ya sabemos que el gráfico sigue siendo el mismo, solamente que al bajar de temporalidad lo vamos a ver más detallado, entonces ya sabemos que si en macro nos dice que el mercado va a subir, entonces lo que tenemos que hacer es bajar a pequeño para agarrarnos de la mejor entrada posible todo ese impulso, ¿bien? Así es, por esa razón es que a mí, y siempre lo voy a decir así, hay que trabajar con las temporalidades mayores y guiarse de ellas, ¿ok? Entonces, esto es una pequeña referencia, así como yo lo he aprendido. Normalmente los swing traders suelen trabajar o sea, suelen estar metidos entre el rango de 15 minutos y diario, o sea, 15 minutos, una hora, 4 horas, diario, y esas temporalidades como que usualmente más visitan, ¿ya? Más están allí trabajando constantemente. Porque lógicamente también ven la temporalidad semanal, ¿ok? También ven la temporalidad mensual, pero lógicamente una vela semanal, semanal, pues, tarda
una semana en formarse. Entonces no es necesario verlo día tras día porque la vela no ha cerrado. Y hasta que la vela no cierre, no es información que necesitamos. Bien. Entonces por eso están trabajando más que todo en estas temporalidades y cuando termina su semana ya evalúan esta al igual que las velas mensuales. Bien. Y los day traders normalmente estamos trabajando entre rangos de 1 minuto y 4 horas. Porque 15 minutos me refiero más que todo no a estar concentrados tanto viendo los gráficos allí, sino más que todo es para la entrada. Y digamos la media es donde usualmente pasan más tiempo. Y el day trader funciona igual. 1 minuto normalmente suele ser las entradas, quizás un poco más arriba. El análisis de H4 para entender un poquito el contexto macro, pero no tan macro porque no me interesa tampoco el mercado tan largo placista. Bien, y normalmente estamos trabajando en 15 minutos. Y en base a esto, más lo que tengamos de aquí o por aquí, vamos escogiendo nuestras entradas. Entonces, el juego va tornándose entre ese juego de temporalidades. Bien. Y ojo, esto es muy importante por si acaso me gusta aclararlo. No quiere decir que si nosotros trabajamos en gráficos de 1 hora, nuestra operativa al momento de colocarla debería durar 1 hora. No. ¿Ok? Si nosotros hacemos nuestro análisis, ejemplo, en 1 hora y bajamos a un minuto para hacer nuestra entrada, pues hacemos nuestra entrada y ya está. El mercado va a decidir cuánto tiempo va a durar ese trade. Pues el trade puede durar 10 minutos y porque se subió con agresividad o a lo mejor consolidó un poquito, sube un poco más progresivo y toda esta corrección baja un poco, luego vuelve a subir y entonces todo esto pudo haber sido básicamente 4 horas. ¿Ok? Así que la temporalidad no afecta directamente el sentido de cuánto puede durar tu operativa, pero lógicamente si trabajas como swing trader las operativas van a durar más porque vas a buscar más movimiento en un periodo de tiempo un poco más grande. Y si trabajas en temporalidades o si eres day trader, pues lógicamente tus trades deberían durar menos porque estás trabajando con temporalidades que son más rápidas en el sentido del gráfico, del movimiento que estamos buscando. ¿Ok? Por ejemplo, aquí estamos en gráficos de 15 minutos. Si yo me busco toda esta caída, por ejemplo, de aquí, que es una caída que perfectamente me puedo buscar en 15 minutos, fíjense que esto serían 59 pips. En 7 horas con 45 minutos se dio ese trade. Y eso es un trade en 15 minutos intradiario. Bien, pero si yo ahora trabajo en 4 horas y me quiero ubicar, digamos que logré entrar aquí en 15 minutos, porque ahora soy swing, y me quise agarrar todo este movimiento, ¿ok? Desde que hice la entrada, digamos por aquí abajo, hasta allá arriba, fíjense que ya va un día y medio, un día y 12 horas. Y a lo mejor la operativa da para mucho más, porque a lo mejor el trade yo lo estoy buscando hasta aquí arriba. Entonces esto puede durar 3 días, 4 días, depende ya cómo se quiera comportar el mercado. Pero es porque lógicamente yo me estoy enfocando en la dirección de las temporalidades mayores. Bien, entonces eso quiero que lo entiendan para que lo tengan claro al momento de saber más o menos qué tan rápido o qué tan corto pueden buscar entonces sus operaciones y así complementar con lo que les dije en el video anterior. De que si yo no tengo mucho tiempo, entonces quizás lo ideal sería trabajar como swing trader porque así no te requiere estar tanto tiempo dentro del mercado. Y si tienes tiempo de sentarte aquí en los gráficos, igual no es que vas a estar pegado al monitor, pero si tienes tiempo de sentarte a ver los gráficos un poco más constante, colocar tus alertas y ver cuando el mercado está subiendo o bajando, entonces lo ideal sería pasarte a ser day trader. Pero igual todo es gusto y todo se adapta al estilo de vida que cada uno de nosotros tengamos. Bien, entonces, teniendo eso en cuenta, vamos con el siguiente punto que serían los mechazos. Yo le llamo así mechazos, o básicamente son esas rayas, bueno, mechas grandes que genera el mercado. En teoría, eso lo que significa es que el mercado fue a tocar ese punto y rechazó el precio con agresividad. O sea, el precio que estaba por aquí, digamos que sea, no sé, 500, ¿ok? El mercado aquí estuvo en 400, el mercado intentó sobrepasar ese precio de 500 o lo que sea y luego, boom, se devuelve con mucha fuerza. O sea, automáticamente al tocar ese precio, boom, me voy para abajo. Entonces, esas mechas grandes son buena información para nosotros realmente, para nosotros identificar las intenciones del mercado. A ver, yo antes trabajaba mucho con patrones de vela y por eso existen esos patrones de velas como las pin bar, las shooting stars y ese tipo de cosas que nos indican ese comportamiento, ¿bien? Pero actualmente, como les digo, con las nuevas metodologías no es tan necesario o no es tan relevante estar tan pendiente de las mechas así tan grandes. Pero, por ejemplo, simplemente para que entiendan la referencia, fíjense esta mecha más grande de lo normal. O sea, estas son pequeñitas, estas son pequeñitas, ¿ven? Pero esta va un poco más grande de lo común, fíjense, ¿no? Todas las mechas que están allí. Entonces, ¿qué pasa? El mercado nos dejó esta data y automáticamente el mercado se va con fuerza después de eso. Bien.
Entonces, al igual que aquí, esta mecha fue un poco más grande de lo común. Eso nos indica que el mercado rechaza ese precio, o sea, se dispara de allí porque no puede, no tiene suficiente fuerza como para sobrepasar esta zona y por eso entonces empieza a caer. Entonces ya saben que por esa razón, bueno, es una buena data que nosotros tenemos para irnos a favor o estar más seguros con nuestra operativa. Que si, por ejemplo, nosotros entramos aquí, bien, y nosotros vimos que el mercado, una vez que llega a la zona, se va disparado y nos deja esta mecha, entonces eso es un buen indicio de que el mercado tiene buenas intenciones de posiblemente darse ese trade hacia la baja. ¿Bien? Entonces, no va tanto lo que les quiero decir con estas mechas de patrones de vela o algo así por el estilo. La metodología que aplico no la trabajo de esa manera ya, pero sigue siendo una buena data que al final, una vez dentro del trade, puedes a lo mejor considerar. O si de repente ves un escenario donde ya tu zona de entrada estabas esperando de repente por esto y ves este movimiento así y el mercado se va con aceleración, entonces ya te puedes esperar que muy posiblemente el mercado no vuelva a visitar esa zona. ¿Ok? Son cositas allí que se los dejo a ustedes para que vayan evaluando. Nuevamente, estos son cosas básicas, no va directamente con la metodología, pero suma el tenerlo en cuenta o saberlo en estos momentos. Bien. Y como una última cosa, entonces, vamos a hablar de los gaps. ¿Ok? Los gaps básicamente son ese espacio vacío que nos muestra el mercado que a veces aparece, no es tan común. Normalmente en Forex no, pero en otros mercados sí, como por ejemplo el de acciones, porque Forex es 24/5, ¿ya? Entonces, los gaps son esos espacios en blanco que literalmente no hay nada, no hay vela. Ya sabemos que la vela aquí debería haber cerrado acá y abrir la siguiente por aquí. Y bueno, si va a bajar, pues bajar, ¿ok? Una vela tras otra y después aquí empezar a hacer su subida si eso es lo que iba a hacer. Pero a veces el mercado cierra en este punto, ¿ok? Cerró aquí arriba y de repente abre abajo. Listo. Abrió aquí abajo y se formó una vela aquí abajo y dejó todo este espacio en blanco. Eso es un gap, ¿bien? Y eso normalmente suele suceder más que todo el fin de semana cuando el mercado cierra el viernes y vuelve a abrir el domingo. Hay gaps que son muy pequeños, pero por lo menos dentro de Forex no es algo tan común. Bien, déjenme mostrarle, por ejemplo, aquí, por ejemplo, ven, fíjense, aquí está este gap. Vean que el mercado estuvo subiendo, cerró la última vela aquí bajista y se supone que la siguiente vela debería haber abierto aquí, pero vino el fin de semana y el mercado entonces abrió por arriba. Bien, abrió por aquí arriba desde este precio acá y empezó entonces a bajar. Ese espacio vacío es el gap. ¿Ven? Fíjense este espacio que está aquí. ¿Y qué les puedo decir yo con los gaps en mi experiencia? Repito, esto es algo que tampoco yo utilizo actualmente con mi metodología, pero es algo que me sirvió en su momento entender con el mercado. De hecho, ya prácticamente yo los gráficos que veo los veo sin gaps, precisamente porque no los utilizo. Pero los gaps normalmente siempre suelen ser llenados. A veces suelen llenarse inmediatamente, o sea que apenas se genera el gap, digamos, el mercado, vamos a hacer este ejemplo de aquí atrás. ¿Ok? Que teníamos aquí con estos dibujitos. Digamos, el mercado genera este gap y automáticamente al generar el gap, de una vez va a intentar cerrarlo, o sea, llenar otra vez esa liquidez que dejó por allí pendiente y luego seguir a su rumbo o a donde sea que quiera ir. El punto es que se devuelve al gap, ¿ok? Y a veces no lo hace, ¿ok? A veces el mercado de repente empieza a irse hacia el lado contrario, pero después termina llenando ese gap otra vez en algún momento en el futuro. Bien, hasta ahorita el comportamiento que yo he visto en el mercado siempre es así. En el mercado de Forex es un poco más rápido que el del mercado de acciones, pero por ejemplo, para que vean el mercado de acciones, si yo coloco aquí Tesla con esto, bien, fíjense cómo hay gaps de cada rato. Gap aquí, gap aquí, gap aquí, 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 aquí. O sea, todo el mercado prácticamente está en movimiento de gaps, porque la sesión dura un periodo de tiempo específico, no es 24 horas. Entonces, al haber tanto cierre de sesiones, entonces apresuran estos gaps. ¿Ok? Así que por esa razón el término de los gaps, yo por lo menos con el mercado de acciones, sí considero que sí termina llenándolos eventualmente. Fíjense aquí, es el mismo escenario que les mostré allá que tenía dibujado. El mercado abre aquí, cierra allá arriba, abre por aquí abajo y entonces se devuelve a cerrar ese gap. Y ya después aquí entonces si abre otro, va un poco hacia arriba, pero entonces después se devuelve a intentar cerrar ese gap. Y así. ¿Ven? Entonces pueden tener una idea del comportamiento, inclusive para las personas que les guste las acciones, pueden aprovecharse de esta información de cierta manera. Es cuestión de estudiar un poquito el mercado y bueno, eventualmente aquí hay un gap, abrió por arriba, fue a buscar un poco de zonas hacia el alza y luego entonces fue a buscar cerrar el gap para continuar con su rumbo. Bien, comportamiento normal que he estado viendo dentro del mercado.
Así que, volviendo al caso del euro dólar o lo que estábamos comentando por aquí, básicamente esas son las cosas que ustedes necesitarían saber a nivel básico para entonces entender ya todo lo que necesitan saber sobre el mercado de Forex. Porque las temporalidades, trabajar con las diferentes temporalidades, entender cómo funcionan las velas, entender que nosotros esperamos a veces cierre de velas para poder dar validez y seguridad al momento de, por ejemplo, esperar un rompimiento. Porque cuando yo les diga más adelante en próximos videos ya de la metodología o de videos informativos o lo que sea, bien, así como lo hago en TikTok, si yo les digo hay que esperar, digamos, la tendencia es alcista y yo quiero esperar que efectivamente este máximo sea roto y yo les digo voy a esperar que cierre con cuerpo, significa que estoy esperando que se forme una vela, ¿ok? Déjenme cerrar esto aquí, aquí, copio. Yo lo que les estoy queriendo decir es que estoy buscando que la vela cierre por encima de esta zona de que estaba aquí atrás, la mecha anterior, ¿ok? Con vela. Si yo les digo que no, yo no estoy esperando eso, sino que me vale que me cierre con mecha, entonces esto significaría de esta manera. Digamos que la mecha llega por aquí, ¿bien? Y que me sobrepase con mecha ya es suficiente, ¿ven? Entonces, es ese poquito de cosas que si bien no es algo tan crítico y caótico, entonces nos sirve a nosotros como referencia para entender el comportamiento del mercado, entender el análisis, entender el estilo de trader y más o menos las temporalidades con las cuales nosotros tenemos que trabajar y también aprovecharnos de ciertas datas informativas como esta o este tipo de cosas si a lo mejor quieren incursionar más por otros mercados financieros. ¿Ok? Ahora sí, como les digo, ya después de este video tienen todo cubierto, no deberían tener muchas dudas con respecto a la información básica ahora sobre el mercado de Forex, cómo funciona, qué hay que hacer, aplicaciones y demás, sino que a partir de ahora ya es cuestión de empezar a nutrirse con información de análisis, por ejemplo, técnico sobre el mercado, que es empezar a ubicar esa estructura, bloques de órdenes, o si trabajas con soportes de resistencia, si trabajas Wyckoff, no lo sé, pero yo particularmente les voy a estar enseñando lo que es un poco sobre la metodología de Smart Money, que es la metodología que actualmente trabajo y la que realmente me gusta más, tanto para recomendar como para trabajar personalmente. Así que, sin nada más que decir, nos vemos en un próximo video.